Para dar inicio con el desarrollo de este tema, les daremos a conocer principalmente lo que es el desarrollo histórico de la probabilidad y los temas relacionados con ella. No, y le tienes que picar. Yo tampoco, sí, se ve muy Por nice. eso también está bonito, tiene dos salas. Entras y está una sala, porque es que está un pasito chiquito. Pues la Beatriz dice que no va a pasar nada. Sí, La historia de probabilidad comienza en el siglo XVII, cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano escribió sobre 1520 el libro de los juegos de azar. No es hasta dicha fecha que comienzan a elaborarse unas teorías aceptables sobre los juegos. Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat, suscitada por el Caballero de Mir. Se planteó el debate de determinar la probabilidad de ganar una partida y publicó el primer libro sobre probabilidad, un tratado sobre los juegos de azar. Se aceptaba como intuitivo el concepto de equiprobabilidad, se admitía que la probabilidad de conseguir un acontecimiento fuese igual al cociente. Destacan en 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial, y en 1768 el primer caso particular estudiado por De Moivre, el teorema central del límite. En 1809 Gauss inició el estudio de la teoría de errores, y en 1810 Laplace, que había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de esta teoría. A mediados del siglo XIX, un fraile agustino austriaco, Gregor Mendel, inició el estudio de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas de diferentes características. Su obra, La matemática de la herencia, fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de la probabilidad a las ciencias naturales. Desde los orígenes, la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei la definió de forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad, que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida. Para proseguir con la explicación de este tema, daremos a conocer ahora el concepto de probabilidad. Probabilidad. Es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. La probabilidad está basada en el estudio de la combinatoria y es fundamento necesario de la estadística, además de otras disciplinas como matemática, física u otra ciencia. La probabilidad es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un hecho o condición se produzca. La probabilidad, entonces, mide la frecuencia con la cual se obtiene un resultado en oportunidad de la realización de un experimento sobre el cual se conocen todos los resultados posibles, gracias a las condiciones de estabilidad que el contexto supone de antemano. A continuación, les daremos a conocer un término importante como lo son los axiomas. Los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para la argumentación. La palabra axioma deriva del sustantivo griego, que significa lo que parece justo o lo que se considera evidente sin necesidad de demostración. Axiomas y teoremas. Un axioma es el elemento básico de un sistema de lógica formal y junto con las reglas de inferencia definen un sistema deductivo. La lógica del axioma es a partir de una premisa calificada verdadera por sí misma e inferir sobre estas otras proposiciones por medio del método deductivo, obteniendo conclusiones coherentes con el axioma. Los axiomas han de cumplir solo con un requisito, de ellos y solo de ellos. Han de deducirse todas las demás proposiciones de la teoría dada. Los axiomas de probabilidad son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función que definamos sobre unos sucesos
determine consistentemente valores de probabilidad sobre los dichos sucesos. Un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. En matemática, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. Un teorema también es una regla o ley que se expresa en forma de ecuaciones y o fórmulas matemáticas. Para reforzar un poco más lo que viene siendo el tema de los axiomas y teorema, damos a conocer los siguientes ejemplos. Primer teorema de Tales. Si en el interior de un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se forma otro triángulo que es semejante al triángulo original. 2. Segundo teorema de Tales. En una circunferencia de diámetro AC, si se marca un punto B en cualquier lugar de ella, el triángulo formado por ABC es siempre un triángulo rectángulo. 3. Teorema de Pitágoras. Es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades previamente calculadas, cuando se posee una breve información. Se emplea para registrar y sobre todo para analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cuantitativa, pueden ser nominales u ordinales. Como todo tema tiene su historia, el teorema de Bayes también lo tiene, y la daremos a conocer posteriormente. En 1763 se publicó el artículo Un ensayo hacia la solución de problemas en la disciplina del azar, escrito por el reverendo Tomás Bayes. En dicho artículo, Bayes presentó una sencilla demostración de la teoría de la probabilidad, cuyas consecuencias difícilmente podía prever. Con esa demostración, Bayes estableció los principios de la estadística bayesina, la cual después cayó en el olvido y fue marginada por muchos años, hasta su resurgimiento y utilización para resolver todo tipo de problemas, desde la interpretación de mensajes de la Segunda Guerra Mundial hasta la actual decodificación del material genético. El de Bayes es un teorema válido del cálculo de la probabilidad. Lo que hoy llamamos teoría matemática de la probabilidad, ese teorema también es conocido como teorema de la probabilidad inversa, pues explica cómo obtener la probabilidad de un evento A dada la información B calculada al revés. Esto es, establecido la probabilidad a priori del evento A y la probabilidad que hubiese ocurrido en el evento B dado el evento A. Con las herramientas y la elaboración de la teoría matemática de la probabilidad actuales, el teorema de Bayes es muy sencillo de probar. De hecho, Bayes probó una versión particular que se ha generalizado a espacios abstractos usando medidas de probabilidad. En términos de la TMP, la historia del teorema de Bayes básicamente termina ahí, en un teorema sencillo. Pero como es de uso común en la teoría matemática de la probabilidad hasta nuestros días, Bayes quiso interpretar el teorema, es decir, explicarlo en términos de una posible interpretación de la teoría. La teoría bayesiana establece ese número, no representa una frecuencia, sino que es una medida de lo que conocemos nosotros, una medida de nuestra incertidumbre y de nuestra certeza. Si al evento llueve mañana martes en la ciudad de Guanajuato, le asignamos una probabilidad del 5%, dados los datos que tenemos, lo que significa es que nosotros tenemos más o menos la certeza de que no va a llover mañana porque es muy poco probable. Entonces lo que mide la estadística bayesiana es la certidumbre y la incertidumbre, la seguridad de quien está esperando el evento y no solamente propiedades del evento en sí. Esto significa también que la probabilidad es una opción que se puede volver una apuesta. Es una opinión de un agente que puede ser una persona o, en nuestro ejemplo, el Sistema Meteorológico Nacional. Esto es la probabilidad. Se refiere a un agente acerca de un evento, lo que el agente sabe acerca del evento. Para aclarar y reforzar un poco más la información de la teoría de Bayes, daremos a conocer un breve ejemplo. En la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas. De los niños, el 35% son menores de 24 meses. El 20% de las niñas tiene menos de 24 meses.
Un pediatra que ingresa a la sala selecciona un infante al azar. A. Determina el valor de la probabilidad que sea menor de 24 meses. B. Si el infante resulta ser menor de 24 meses, determina la probabilidad que sea una niña. Solución. Se definen los sucesos. Suceso H. Seleccionar una niña. Suceso B. Seleccionar un niño. Suceso M. Infante menor de 24 meses. En los ejercicios de la probabilidad total y teorema de Bayes, es importante identificar los sucesos que forman la población y cuál es la característica que tienen en común dichos sucesos. Estos serán los sucesos condicionados. A. En este caso, la población es de los infantes y la característica en común es que sean menores de 24 meses. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un infante menor de 24 meses es un ejemplo de la probabilidad total. Su probabilidad será, como se muestra a continuación. B. Para identificar cuando un ejercicio se hace referencia al teorema de Bayes, hay que partir de reconocer esta es una probabilidad condicionada y que la característica común de los sucesos condicionantes ya ha ocurrido. Entonces, la probabilidad de que sea una niña, un infante menor de 24 meses será, como se muestra a continuación. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya agradado. Muchas gracias por su atención y esperamos haber contribuido a un nuevo aprendizaje.